Gloria a Dios, aleluya. Que toda la gloria y la honra sea para el Padre por medio del Espíritu Santo. Amén. Debemos conocer los dones que Dios nos da. Es muy importante que empecemos a hablar de los dones espirituales. Yo quiero compartir por medio del Espíritu Santo este tema que me ha gustado mucho, pero que desconocía, pero para la gloria de Dios hoy ya los conozco, ya me quedó claro. Vamos a estudiar una introducción de los dones que Dios nos da. Don viene del griego charis, que significa dádiva, regalo, gracia, favor, poder, oficio, misión. El don es el complemento de la virtud. Los dones son infundidos por Dios por medio del Espíritu Santo. Al espíritu del creyente. El creyente posee espíritu, alma y cuerpo. El alma no puede adquirirlo por su propia cuenta. El Espíritu Santo es quien supervisa si los dones están haciendo el oficio, por lo cual ha sido dado. Los dones espirituales son 9. Vamos a dar lectura de los 9 dones espirituales. Don de sabiduría, Santiago 3:17. Don de ciencia, Primera de Corintios 14, 24 y 25. Don de fe, Hechos 9, del 4 al 6. Don de sanidad, Santiago 5, 14 al 16. Don de milagros, Hechos 19, 11. Don de profecía, Segunda de Pedro 1, 21. Don de discernimiento de espíritus, Primera de Timoteo 4, 1. Don de lenguas, Judas 20. Don de interpretación de lenguas, Primera de Corintios 14, 6, 13. Hay dos posturas acerca de los dones. Inciso A. Algunos dones están vigentes. Inciso B. Que otros ya se cumplieron su objetivo de testimonio y acreditación al nuevo testimonio que Dios estaba levantando después del cierre del canon de las Escrituras y que ya no operan en la actualidad. El primer paso que da un don es que el Espíritu Santo hace el milagro en el creyente y su manifestación no es externa, espectacular, sino interna. Bendito Dios porque hemos dado lectura a los dones que Dios nos da. Esos son 9. Vamos a estar compartiendo don por don. Serán 9 enseñanzas que vamos a compartir porque son 9 dones. Yo te invito que iniciemos con el primer tema, con el primer don, con la primera enseñanza. Vamos a compartir el don de sabiduría. Es muy importante que conozcamos qué es el don de sabiduría. Quinto paso que enseñó el maestro a sus discípulos, los dones espirituales. Son 9 dones, 9 enseñanzas. Empezamos con la primera enseñanza. El don de sabiduría.
Veamos cómo Dios da ese don. En el Antiguo Testamento, don significa dádiva o regalo, gracia, favor, poder, oficio y misión. Son 7 puntos que debemos tomar muy en cuenta. Sabiduría significa conocimiento profundo. 2 conceptos. Don de sabiduría es tener conocimiento profundo de una dádiva, de un regalo de la gracia, de un favor, de un poder, de un oficio y de una misión de Dios. Cuando pedimos sabiduría a Dios debemos tener estos conceptos espirituales. Vayamos a Deuteronomio 34:9. Deuteronomio 34:9 es un libro de la ley, una enseñanza al pueblo de Israel, donde dice que, vamos a ir parafraseando, pero ya teniendo usted el libro y la cita, puede usted dar lectura ahí en casa, para que no se nos haga muy largo este estudio, solo vamos a parafrasear este versículo, amén. Deuteronomio 34:9. Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, por medio de la imposición de manos, por medio de Moisés. Así lo había ordenado Dios. Caminar en obediencia trae beneficios personales. Moisés obedeció a Dios. Veamos Lucas, capítulo 2, versículo 40. También es un libro de la ley. Enseñanza al pueblo de Israel. El niño Jesús fue lleno del espíritu de sabiduría. Crecía y se fortalecía en el espíritu porque la gracia de Dios estaba sobre él. Vayamos a Santiago, capítulo 3, versículo 17. Es un libro de la gracia. Es el espíritu que le habla a la iglesia, a usted y a mí. La sabiduría divina es pura, llena de paz, dócil, obediente, llena de compasión y de buenos frutos, sin disensión ni hipocresía. Es pacífica. Josué 1, del 1, 2, 5 y 8. Josué capítulo 1, versículo 1, 2, 5 y 8. Recordemos que estamos parafraseando. Usted anote y ahí en casa estudie, porque se están dando los libros y los capítulos y los versículos para que con calma usted en casa pueda estudiar. Josué capítulo 1, versículo 1, 2, 5, 8. Es un libro de la ley. Habla el pueblo de Israel. Después de haber muerto Moisés, Josué lo asistió. Moisés como Josué fueron llenos del espíritu de sabiduría. Ellos tenían ese don divino. Dios a ellos, perdón por esa equivocación, Dios a ellos no los abandonó. Y gracias a que no se apartaron de su ley. Ellos meditaban de día y de noche, por eso prosperaban en sabiduría y les iba bien. Preciosa palabra. Bueno es el Señor. Si necesitamos ese don, tenemos que estar meditando de día y de noche la palabra de Dios. Jueces, capítulo 21, versículo 25, es un libro de la ley. Habla al pueblo de Israel. No tener el don de sabiduría hace uno lo que a uno le parezca, lo que a uno le parezca recto en su propia opinión. En aquel tiempo sucedió. Proverbios 14, 12. Proverbios es un libro de la ley. Habló al pueblo de Israel. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Vaya usted tomando notas. Recuerde que este es el don de sabiduría que estamos compartiendo. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero sus caminos son caminos de muerte. Gran revelación. Proverbios 16, 25. Hay caminos que en opinión de los hombres parece derecho, pero sus caminos son caminos de muerte. Esta es la confirmación de Proverbios 14, 12, Proverbios 16, 25.
Nehemías capítulo 9, versículo 26 al 31 es un libro de la ley. Habla el pueblo de Israel diciendo: la palabra de Dios atraviesa los corazones, por eso los profetas fueron matados, por tener el don de sabiduría. Muchos serán infieles, Dios es bueno por sus muchas misericordias, no nos abandonará. Dios es clemente y misericordioso. Amén. Ezequiel capítulo 37 del 1 al 14 es un libro de la ley. Habla al pueblo de Israel diciendo: los huesos secos cobran vida. Palabra profética. La sabiduría de Dios da poder. Imponer manos es delicado. Hoy todo mundo impone manos. Tengamos cuidado. No todos tienen el don de sabiduría para andar imponiendo las manos. Es delicado. Hechos 16, versículo 13-14. Hechos 16 es un libro de la gracia. Es el Espíritu Santo que habla a la iglesia. Hechos 16, versículo 13-14. Solo el poder de la palabra hace que llegue a la persona el don de sabiduría. La sabiduría de Dios guía. Amén. Hechos, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Es un libro de la ley. Habla al pueblo de Israel diciendo: Satanás no puede mirar a los ojos. Cuando tenemos el don de sabiduría, la sabiduría da poder para enseñar las escrituras. Se cumplió en la ley, en la gracia, estos dones. Gloria a Dios. Estos dones se dividen en dos grupos. Primer grupo, intelectuales. Tiene que ver con la mente. Son los siguientes: don de ciencia, discernimiento de espíritu, don de sabiduría, don de profecía, don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Ese es el primer grupo. Segundo grupo, los afectivos. Tienen que ver con el prójimo. Y son don de milagros, don de fe y don de sanidad. Qué precioso tema. Qué preciosa revelación. Ejemplos de sabiduría humana. Vamos a ver algunos ejemplos de la sabiduría humana, porque existe la sabiduría humana y la sabiduría divina. ¿Quiénes tenían la sabiduría humana? Emiliano Zapata, Fidel Castro, Saddam Hussein, etcétera, etcétera. Estas gentes eran inteligentes, mas no sabios. La inteligencia es humana y la sabiduría es de Dios. Qué bueno es el Señor por esta revelación que estamos teniendo como su iglesia que somos. La sabiduría viene de Dios. Veamos Santiago, capítulo 3, versículo del 13 al 18. Santiago es un libro de la gracia y es el Espíritu que le dice a la iglesia: ¿quién de nosotros es sabio? Lo demostremos por nuestras propias formas virtuosas de vivir, nuestras obras en humilde sabiduría. La sabiduría de Dios es dócil y es obediente. Wow. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 3 al 6. Es un libro de la gracia y es el Espíritu que dice a la iglesia: Dios está cegando las mentes para que no crean, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Nosotros proclamamos al Cristo Jesús nuestro Señor. Los que tenemos el don de sabiduría estamos siendo iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios, en la presencia de Jesucristo. Amén. Mateo 13, versículos 53 al 58 es un libro de la ley.
es una enseñanza dada al pueblo de Israel. Jesucristo enseña que nadie es profeta en su propia tierra. Jesús obtuvo semejante sabiduría y poderes, aun siendo el hijo del carpintero. La sabiduría la da Dios a quien quiere darla. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 11 al 16, es un libro de la gracia y es el Espíritu que dice a la iglesia: debemos ser ejemplo de los creyentes. Pablo nunca llamó cristianos, llamó creyentes. El don de Dios es poder, oficio y misión. Cuando tenemos el don de sabiduría, también debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Debemos crecer en sabiduría, no en inteligencia. La sabiduría es un don de Dios. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? En sus hábitos a estudiar las Escrituras, perseverar en la oración, en la fe y sobre todo a una responsabilidad. Si esos frutos no los tengo, debo anhelarlos, pero no del hombre, sino del Maestro. Anhelemos sus hábitos. Los ritos y las costumbres es un don del diablo, porque no queremos responsabilizarnos. Sabiduría personificada. Veamos Lucas, capítulo 7, versículo 35. Es un libro de la ley, palabra dicha al pueblo de Israel. Sabiduría del hombre siempre será justificada. Lucas, capítulo 11, 49, un libro de la ley. La sabiduría de Dios dijo: he aquí yo les mandaré profetas y apóstoles, pero algunos de ellos perseguirán y matarán. Esa es la sabiduría personificada. Sabiduría de Dios. Romanos 11:33 es un libro de la gracia y es el Espíritu que dice a la iglesia. La profunda sabiduría de Dios es una riqueza. Sus caminos son inescrutables. Esa es la sabiduría de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10 es un libro de la gracia y revela lo siguiente. Es el Espíritu que habla a la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer a los principados y dominios que está en los cielos por medio de la iglesia. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 12. Es un libro de la gracia y es el Espíritu que habla a la iglesia. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Sabiduría de Cristo. Vayamos a Marcos capítulo 6, versículo 2. Marcos es un libro de la ley. Muchos escucharon sus maravillas, que hasta decía: ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Para que estas clases de milagros sean hechos por sus manos. Colosenses capítulo 2, versículo 3 es un libro de la gracia. Y es el Espíritu que enseña a la iglesia diciendo: en Dios están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, un libro de la gracia, es el Espíritu que habla a la iglesia diciendo: digno es el Cordero, inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la alabanza, la bendición. Don de la sabiduría. La sabiduría humana tiene 3 puntos. Primer punto: asuntos espirituales. Hechos capítulo 6, versículo 3 y versículo 10. El Espíritu Santo hace su selección de hombres que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu del Señor y de sabiduría para trabajar en su obra. Esteban,
varón lleno de sabiduría. Dios hablaba por medio de él. Santiago 1:5. Gozándonos en las pruebas y petición de sabiduría. Si nos falta sabiduría, la pidamos a Dios. Dios nos la dará sin reproche. Sin reproche se nos será concedida. Lucas 21:15. Dios nos da palabra de sabiduría, la cual no podrá resistir ninguno de sus oponentes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tengamos en cuenta que la paciencia del Señor es para salvación, de acuerdo a la sabiduría que nos ha sido dada. Este es el primer punto. Segundo punto, en esfera natural. Lucas 11:31. La raza perversa existe señal. Cuidado de escuchar la sabiduría del hombre, que hay alguien mayor que el hombre en este lugar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17, 19 y 21. El Espíritu Santo dice que Cristo no lo mandó a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras. Escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y privaré de inteligencia a los entendidos, porque ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios. Tercer punto, en sus formas más bajas. Santiago 3:15. La sabiduría de Dios no es envidiosa, amarga, rivalidad en sus corazones, no se enaltece contra la verdad, ni engaña. Esta es terrenal, son espíritus malignos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19 al 20. La sabiduría de este mundo es insensatez delante de Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en su propia astucia, y Dios conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Jeremías 4:22. Por cuanto mi pueblo es insensato, no me ha conocido. Son hijos faltos de entendimiento y no sabios. Son expertos en el mal, pero el bien no conocen. Toda la gloria es para Dios. Seguiremos compartiendo los dones espirituales. Gracia y paz sea siempre. Amén. Gracias por sus oraciones. Hemos conocido el don de sabiduría.